Bienvenidos al segundo bloque de Arquitectura Paisajista. La semana anterior comenzamos a hablar uno de los temas quizás prioritarios dentro del paisaje urbano, como es el caso del arbolado. Lo hablamos junto al ingeniero agrónomo Norman Dissek y les comenté que la nota seguía. Ahora preste muchísima atención, vamos a hablar de diferentes especies vegetales y vamos a hablar de un tema que particularmente ojalá este año podamos disminuir, como es la poda del arbolado urbano. Todo esto en la siguiente nota. Bueno, en este caso, una vez más, el vecino tiene que saber que la poda no está permitida y que si lo hacen sin la autorización debida o sin la intervención del departamento, parques municipales, son punibles de una sanción, ¿de acuerdo? Porque muchos vecinos han dicho, no, quien me va a hacer la poda está habilitado por el municipio. Por eso te lo pregunto, para que quede claro. El único, hoy por hoy es un tema inclusive que lo hemos hablado, el único que puede decidir hoy si un árbol puede o no sufrir algún tipo de tratamiento o se le indica algún tipo de tratamiento que puede ser poda o conducción es el municipio a través de su departamento parques municipales, porque la poda realmente cuando no es necesaria lo que hace es acortar la vida de la planta, quitar volumen urbano, quitar superficie para producción de oxígeno, quitar sombra en verano, y hay especies que no responden bien a la poda. Así que una vez más le pedimos a la ciudadanía que piensen que la poda no está permitida, está prohibida por ordenanza municipal, ¿sí? Y solamente es el departamento parques municipales a través de su dirección de espacios públicos quien puede llevarla a cabo. Lo pueden consultar en guía. En guía y en el departamento de parques municipales. Sí, para que tengan una idea de la importancia que tiene este plan director que estamos desarrollando de arbolado urbano. Quiero que sepan que van a empezar a jugar manchones en la ciudad. Algunas cuadras van a estar trabajadas con una especie que las identifique y que tratamos en lo posible de rescatar las nativas. Sabés que yo las defiendo a muerte porque es una manera de defender nuestra argentinidad y de defender nuestra identidad como argentinos y como bahienses además. Va a haber algunas cuadras con palo borracho, otras con jacarandáes, otras con lapacho rosado. Después van a entrar en el microcentro, que es otro tema, y macrocentro, que hay veredas chicas, donde nosotros sabemos que pueda entrar un árbol, porque cuidado, hay veredas que aparentemente podrían albergar un árbol, pero por infraestructura subterránea de servicios no hay baldosa que destapes donde no aparezca un servicio. Pero sí puede entrar a jugar el único comodín, que además estéticamente es precioso, es el crespón. ¿Van a unificar la flor? Que todo crespón blanco, la idea es trabajar de esa manera para darle una identidad. Después, en lo que hace a los árboles de hoja caduca que no son nativos, por ejemplo, y que pensamos que tienen que estar en la ciudad presente, reemplazando a otros que hoy están, pero creemos que ya hay que empezar a rotar y a buscar otra heterogeneidad. Ejemplo. No solo es buscar un árbol por frente que genere buena copa, que sea lindo, que sea atractivo, que sea sano, sino un árbol además que no tenga problemas con las raíces, que sea longevo y que se pueda adecuar y convivir bien con toda la infraestructura que lo rodea. El fresno americano nosotros entendemos que salvo en algunos lugares de la ciudad ya es un buen momento para darle un descanso. No decimos que se retire, pero sí que aparezca ahora el fresno europeo o fresno negro. El negro, que es mucho más bonito en porte, tiene una copa más armada, más compacta, un follaje verde oscuro, raíces menos agresivas, son árboles muy longevos, no se deben podar porque la copa es magnífica, son muy sanos. Es más alargado en cuanto a la copa, ¿no? ¿Más hacia arriba? Es más hacia arriba, pero eso en general, lo de más hacia arriba se da cuando no tiene el espacio suficiente. Eso es una cuestión de competencia. Si vos a un fresno europeo o fresno negro le das la equidistancia correspondiente, se transforma en una gran sombrilla, un árbol estupendo. Va a empezar a entrar ese árbol, vamos a empezar a trabajar con el cercis o árbol del amor, que es muy resistente a los fríos. Vamos a trabajar paligües, mirá qué tema. Paligüe, desde la etapa colonizadora, cuando se arma el barrio Paligüe, se trabajó con coníferas, con cedros de Odara, y habrás notado que principalmente la calle Reconquista, algunas calles que están cerca de la plaza, están siendo testigos de la mortalidad casi masiva, te diría, de los cedros de Odara. Van a empezar a entrar a jugar
otras plantas de hoja caduca, ahora sí, porque el gran problema que tienen muchos vecinos ahora en esta época invernal, cuando están debajo o a la sombra de las coníferas, es el frío, la falta de luz. Bueno, en Paligüe, en algunas avenidas de infraestructura importante y de ancho importante, tiene que entrar a jugar el plátano nuevamente, que es una especie ideal para los barrios parque. También hemos pensado como desafío que algunas cuadras con reparo del Paligüe tienen que llevar liquidámbar. El liquidámbar es el mejor lugar de la ciudad donde funciona, es en Paligüe. Vos viste que son lentos, que se queman a veces del follaje con el sol, pero ya estamos detectando cuáles son las cuadras donde las condiciones de microclima que se generan están dadas para trabajar. También queremos que en Paligüe empiece a jugar el ejercicio de trabajar con almendros, que es un árbol además. Lo hemos filmado, ¿recordás? En una vereda en Paligüe. Es un árbol muy lindo. Va a aparecer nuevamente, que la dejamos de usar por mucho tiempo, la acacia de Constantinopla, que es una especie de hojas plumosas, con una flor rosada muy bonita. Entran a jugar, vamos a buscar también otras intervenciones de especies baguinias rosadas, ¿te acordás? Como el caso de la plaza. Como el caso de la plaza. O sea, empezamos a jugar con otro arbolado. ¿Y cómo? La idea es que haya menos árboles, o un árbol por frente, ya no va a haber problema porque el vecino va a tener su espacio libre para la entrada del automóvil, va a tener libre o alejado la planta de donde está la salida para el ducto de desagüe, las columnas de alumbrado. ¿Cuántas veces tenemos problemas porque sí, la columna de alumbrado está, pero la copa del árbol vive permanentemente peleándose? Por tema de seguridad. Bueno, por un tema de seguridad. Me parece que por primera vez se toma la conducción. Eso que vos decís, la dirección del arbolado y la planificación. Bueno, es importantísimo esto. Por supuesto que este es un tema. Hoy charlaba con nuestro jefe de departamento y con el subsecretario, con el arquitecto Lenzi, y decíamos, este es un tema que requiere mucho respeto y la maduración, porque esto se hace para siempre. Totalmente. No lo podemos hacer apurado. Esto es una gran responsabilidad que está llevando a cabo esta gestión política, pero que tiene que ser llevada adelante por las gestiones futuras. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es un tema que hace a la ciudad y a la evolución y al futuro de su ciudad. Pero por favor, no se olviden que todo permiso o toda necesidad de intervención en el arbolado urbano debe ser gestionada a través del Departamento Parques Municipales, que depende de la Dirección de Espacios Públicos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Momento de trabajar también en el jardín, y para ello vamos a compartir junto a Susana Currás esta tarea de división de agapantos. Bueno, Susana, hablando un poco de tareas de otoño, de invierno, un ejemplo bellísimo que vas a mostrar hoy. Es un poquito tarde en realidad, lo estamos haciendo porque dio esta fecha. El que quiere o la persona que quiera dividir agapanthus en realidad debería hacerlo un mes antes a esta fecha. Para hacer la división de agapanthus, lo más importante es tener una buena pala de punta bien afilada, porque hay que cortar debajo todas sus rizomas, la pala bien afilada para que el corte sea recto, sea perfecto, no dañemos, porque si no está bien afilada se empiezan a mover las hojas, empezamos a lastimar y no es lo que corresponde. En este caso, en este jardín, lo que estamos haciendo es adelantando los agapanthus que están demasiado encima de la pared, y lo que queremos es que florezcan este año, que además no florecen porque quedan muy a la sombra. ¿Qué va a pasar cuando, porque hay un mito de respecto de división de agapanthus, ese año no florecen? Los que dividimos por lo general, en este caso no, porque es una división de mata, pero en realidad son matas muy grandes las que estamos dividiendo. Pero cuando nosotros tenemos una planta y de esa planta queremos hacer, por ejemplo, 10, sí, esas son las que no van a florecer, porque son plantas muy chiquititas. Sí, al plantarlos, una buena cantidad de humus. Humus de lombriz. No necesitamos otra cosa. Podemos ponerle, si queremos también un poquito de harina de hueso, que es muy importante. El antilloc en este caso no. A veces lo uso cuando hacemos otro tipo de trasplante. Pero en agapanthus no, insisto, estamos sacando terrones muy grandes. Pero en cuanto a la división,
sean agapanthus, sean margaritones, hemerocalis, dietes, lirios. No es necesario el anti-shock, porque lo que estamos haciendo es división de mata. Estamos creando plantitas nuevas. No estamos, por ejemplo, trasplantando un laurel enorme, un laurel de flor enorme, de un lugar al otro, que ahí sí estamos cortando cantidad de raíces y la planta se está estresando. ¿Qué otras tareas realizamos ahora en mayo en el jardín? Podemos aprovechar a hacer algún trasplante de, no de hoja caduca, por ejemplo, todo lo de hoja caduca sean árboles, hablamos de árboles relativamente chicos, no un trasplante de un árbol grande, pero tenemos que cambiar un fresno de lugar, queremos cambiar coronas de novia. Generalmente lo de hoja caduca se hace en invierno, cuando ya perdieron las plantas todas las hojas y cayeron las primeras heladas. Hoja caduca. Cuando estamos hablando de plantas que tienen sus hojas, su follaje, esta es una muy buena época y de mitad de abril hasta mitad de mayo. Después no, porque cuando la tierra se empieza a enfriar, las plantas dejan de producir raíces, las raícitas esas blanquitas que es la que necesita la planta para mantenerse. Entonces el trasplante en pleno invierno en especies, por ejemplo, lo que tenemos detrás nuestro, una abelia, aconsejamos hacerlo no en los 3 meses de invierno, sino en otoño o los primeros días de primavera.